Javier Milei despide a 15.000 empleados estatales financiados por los contribuyentes argentinos. Oposición izquierdista se prepara para tomarse las calles en Argentina. Senado colombiano hunde polémica reforma a la salud y presidente expropia a Sanitas y a la nueva EPS, tal como lo anunció en un video de hace un año. ¿Qué tal, amigos de su canal informativo La Verdad Política? Vamos a dar inicio con este informe, pero recuerden suscribirse a este canal, darle un like al video y comparte esa noticia con todos tus contactos. Javier Motosierra Milei cumple su promesa de campaña al recortar 15.000 empleos estatales, desencadenando protestas sindicales en Argentina. En una movida audaz que ha provocado reacciones en todo el país, el presidente argentino Javier Milei ha tomado medidas drásticas para reducir el gasto público al eliminar 15.000 empleos estatales que estaban siendo financiados por los contribuyentes. Milei sigue avanzando con su motosierra, marcando un paso significativo en su promesa de campaña de reorganizar el sector público argentino y enfrentar la crisis económica que ha dejado a casi el 60% de la población por debajo del umbral de pobreza. El anuncio de los recortes efectuado por el portavoz presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa ha desencadenado protestas y enfrentamientos con sindicatos y trabajadores afectados. Adorni defendió la medida como necesaria para aliviar la carga financiera impuesto por gobiernos anteriores que recaen sobre los hombros de los contribuyentes y para mejorar, por supuesto, la eficacia del gobierno. Sin embargo, los críticos han señalado que estos despidos se suman a otras medidas de austeridad como la reducción de programas sociales y los recortes en subsidios a la energía y al transporte, lo que ha generado, por supuesto, un clima de malestar social y preocupación por el impacto económico en la población. Esta decisión forma parte de una serie de acciones que Milei ha emprendido desde que asumió la presidencia, incluyendo la devaluación del peso argentino y la suspensión de obras públicas, en un intento por equilibrar el dinero que el país está gastando. Sin embargo, estas medidas han llevado a un aumento significativo de la inflación, lo que complica, al menos en el corto plazo, el panorama económico del país. Por otro lado, se ha informado que el gobierno está alerta por las amenazas de los sindicatos de trabajadores, pero no piensa retroceder en los despidos masivos. Los sindicatos y parte del gremio planean tomarse las sedes de las dependencias gubernamentales debido a los miles de despidos que consideran injustos e ilegales. El gobierno considera exitosa su estrategia de reducción de personal para cumplir con el objetivo de 70.000 despidos, pero están preocupados además por las protestas y su impacto en los servicios estatales. A pesar de las críticas y protestas, el gobierno no cambiará de posición. Los sindicatos de trabajadores planean un nuevo paro nacional para los próximos días y el gobierno está alerta ante conflictos en los edificios públicos, especialmente en relación con la custodia policial. Ahora, los expertos señalan que el gobierno de Milei enfrenta un desafío delicado al intentar equilibrar las finanzas públicas sin desencadenar una crisis social mayor. La situación se vuelve más compleja ante la presión de los sindicatos y los sectores afectados por las políticas de ajuste. Es decir, en su intento por bajar el gasto público al despedir miles de empleados burocráticos y disminuir la pobreza, la situación se complica, ya que las medidas han causado que los precios suban demasiado, lo que hace que la situación económica del país se torne aún más difícil, al menos en el corto plazo. El debate sobre el rumbo económico de Argentina y el impacto de estas medidas continúa, mientras el gobierno busca mantener su curso hacia una estabilidad financiera a largo plazo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ayudarán las medidas de Milei a bajar las brechas de pobreza en Argentina? ¿Se verán sus resultados en el largo plazo? Déjenme sus comentarios en la parte inferior de este video. Y mientras Milei despide a miles de empleados públicos en Argentina, en Colombia la situación se torna aún más tensa debido al hundimiento de la reforma a la salud y a la intervención del gobierno a dos EPS. La reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro enfrentó su fin definitivo en la Comisión Séptima del Senado, donde 9 congresistas votaron a favor de archivar esta iniciativa, mientras que 5 se opusieron a ella. El desenlace de este proyecto legislativo ocurrió un día después de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, interviniera a la EPS Sanitas, medida que fue vista como una represalia anticipada del gobierno por el rechazo a su reforma. Durante la sesión, la oposición argumentó a favor de archivar la propuesta, mientras que el gobierno y los senadores oficialistas defendieron los beneficios que traería, respaldados por supuesto por el presidente Gustavo Petro. La intervención de Sanitas, que cuenta con 5.7 millones de afiliados, generó críticas hacia el gobierno, que fueron expresadas por políticos, expertos y gremios del sector, quienes la consideraron como una acción
decisión inoportuna y una posible represalia por el naufragio de la reforma a la salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral señaló que la medida se produce en medio de la discusión sobre la reforma a la salud. Ahora, la reforma aprobada por la Cámara de Representantes a finales del año pasado tenía como objetivo modificar el sistema de salud público, centrándose principalmente en la prevención y atención primaria, especialmente en áreas remotas. Sin embargo, esta fue criticada por diversos sectores, incluyendo congresistas de partidos aliados al gobierno, asociaciones médicas y opositores, quienes argumentaron que no era viable fiscalmente y empeoraría la atención médica a sus afiliados. El proyecto, que ya mostraba señales de debilidad desde el mes pasado, cuando 8 miembros de la Comisión Séptima del Senado radicaron la ponencia para archivarla, finalmente llegó a su fin tras el voto en la Comisión Séptima. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate en la Comisión Séptima, reconoció la preocupación del gobierno por la intervención de Sanitas, asegurando que se han tomado medidas para evitar la insolvencia de las EPS y garantizar su sostenibilidad financiera. Muchos colombianos han denominado la intervención del gobierno Petro a Sanitas como revanchismo político. Además, no tardó en salir un video donde supuestamente el presidente Petro el año pasado, en una entrevista con Daniel Coronel, argumentó cómo sería su estrategia para acabar con las EPS. Este fragmento de video fue publicado en su momento por la revista Cambio en su portal de noticias, donde el presidente expone en 2 minutos su estrategia para acabar con las promotoras de salud. Algunos argumentan que el video fue sacado de contexto y que el presidente solo hablaba en términos hipotéticos. Este fragmento de video fue publicado en su momento por la revista Cambio en su portal de noticias, donde el presidente expone en 2 minutos su estrategia para acabar con las promotoras de salud. Algunos, sin embargo, argumentan que el video fue sacado de contexto y que el presidente solo hablaba en términos hipotéticos. Sin embargo, la realidad es que su hipótesis se está reflejando en la actualidad con la intervención de Sanitas y un día después ha intervenido a la nueva EPS con más de 10 millones de usuarios. Este proceso ocurre justo 24 horas después de la toma forzosa que ejecutó el gobierno sobre la EPS Sanitas. Todavía no se conocen las razones de fondo que llevaron a la intervención de la nueva EPS. Será por ahora el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, quien explique esta decisión del gobierno frente al sistema de salud. Entonces la pregunta final es, ¿era solo una hipótesis lo que el presidente dijo en aquella entrevista a Daniel Coronel o estaba anunciando de antemano lo que planeaba hacer? ¿Ustedes qué opinan? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a este canal y compartan esta noticia. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. El modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente, EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar.